Muy buenas noches en el Perú y América Latina y muy buenos días para toda nuestra audiencia de Europa y los países asiáticos. Bienvenidos al programa Hablemos de Política que se transmite por Universal TV Digital. Estamos en 22 países con una audiencia aproximada de 1,5 millones de televidentes. Como ya saben, tenemos como panelista a Alberto Reyes Villanueva, quien nos acompaña esta noche, y quien les habla, César Sánchez Martínez, Buenas periodista noches. de esta casa televisiva. Hoy vamos a entrevistar a dos candidatos al Congreso de la República. Vamos a entrevistar a la doctora abogada Violeta Marisol Olivero Sotomayor, candidata al Congreso por el Partido Nacionalista Peruano, y ella va con el número 2. Y también vamos a entrevistar al doctor Julio César Valdés Pomareda, quien va con el número 26 por el Partido Perú Patria Segura. Pues bien, antes de empezar con las preguntas, recordarles que la doctora Violeta Oliveros es una abogada, magíster en Administración y Gestión Pública en el Centro de Altos Estudios Nacionales y es una connotada lideresa del Partido Nacionalista Peruano, donde ha ocupado altos cargos y una persona de confianza de los fundadores. Por el lado del teniente general FAT, Julio César Valdés Pomareda, él es doctora en administración y también magíster en administración. Él ha sido piloto del avión presidencial y es un excombatiente del CENEPA y del falso Paquilla, el conflicto bélico que tuvimos con Ecuador. Pues bien, todo candidato al Congreso tiene que ser una persona competitiva, honesta, transparente, ética, porque ya estamos cansados de que los candidatos o los congresistas lo único que sean es ahondar ese famoso nombre de que son personas no siempre muy bien vistas por la población. Entonces, mis queridos amigos, de frente presento a mi colega Alberto Reyes. Muy buenas noches, estimados peruanos, audiencia en el Perú, en América Latina, América del Norte, Europa y Asia. Estamos frente a dos grandes candidatos, dos personajes que tienen mucha experiencia en cada uno en su campo, tienen fortalezas y necesitamos conocer el día de hoy sus propuestas ante un Congreso que necesita no solamente de conocimiento, sino de algo que tiene que primar para que recupere la credibilidad del Congreso. Es una sola palabra: integridad. Integridad. Entonces, con ese preámbulo, César, tu primera pregunta. Bien, gracias Alberto. Para los dos candidatos, a los congresistas de manera irónica se les llama otorongos. ¿Cuál va a ser la propuesta de ustedes para que contribuya al desarrollo del país, para que evidentemente más adelante ya no se llamen otorongos? Empecemos con la doctora Violeta Oliveros. Prenda su micro, por favor. Ya. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, César, Julio. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Gracias por la Violeta. invitación. Discúlpeme que quizás la pantalla se vaya moviendo porque estoy regresando de mi rutina de campaña como todos los días, porque nosotros tenemos que buscar el voto en el campo. Más aún por la pandemia, con mucho cuidado nos duplica el trabajo en el campo. Discúlpenme, estoy en movilidad. Desde este sitio, voy a estar en la entrevista. Mi nombre es Violeta Oliveros Sotomayor, número 2 por Lima, por el Partido Nacionalista Peruano que lidera el compatriota Ollanta Humala-Tazo. Bueno, en estos momentos mi participación no es improvisación. Soy militante casi fundadora del Partido Nacionalista Peruano junto a nuestros líderes desde el recojo de firmas. He tenido en todo este tiempo cargos dirigenciales dentro de mi partido desde la juventud, ahora como la coordinadora Lima Metropolitana de organización.
y coordinadora también de formación política. Además de eso, tengo un trabajo social con mujeres y jóvenes desde las organizaciones sociales de base. Entonces, por eso es mi compromiso con mis propuestas que tengo para el empleo y las oportunidades y empoderamiento real de la mujer, pero también con la instalación de guarderías laborales en las instituciones públicas y privadas para así incentivar que nuestras hermanas mujeres puedan tener acceso no solo a la capacitación, sino también al trabajo, dejando a buen recaudo sus menores que estén cuidados. Además de eso, llevo la recuperación de los programas sociales del gobierno nacionalista que hizo en su gestión, y este quinquenio ha disminuido en el presupuesto y no ha llegado a la meta que habíamos propuesto para el bicentenario. Y mi tercera propuesta es la educación técnico comercial, la creación, la implementación para dar oportunidades a nuestros jóvenes y los que no son solo el futuro, sino son el presente. Son mis tres propuestas grandes, estimado César, Julio, y espero que más adelante pueda estar dando de cada uno de ellos los detalles. Muchas gracias. Una repregunta, Violeta. Lo que tú acabas de manifestar son casi propuestas de candidato para el Ejecutivo, pero tú vas a estar en el Congreso. Tu Así función es. es fiscalizadora, tu función es legislativa, representativa. Desde ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el Congreso, en el Parlamento, para coadyuvar a la buena marcha del país? Primero, nosotros, estimado César, tenemos una crisis política, social, económica, ahora sumada a la moral con los vacunagate. Desde el Congreso tenemos tres funciones específicas, bien lo ha dicho usted. Sé perfectamente que hay normas, el Perú es muy normativo, hay normas, por ejemplo, contra la violencia hacia la mujer. Tenemos la ley 30364. Y como es tan normativo nuestro país, desde el Congreso tenemos que hacer un rol fiscalizador, control absoluto de interdicción a esas normas si se están cumpliendo, porque vemos que cada día sigue la violencia intrafamiliar, y creo que la pandemia nos ha podido visibilizar no solo el porcentaje, sino cómo es que la familia está siendo vulnerada todos esos derechos dentro no solo del aislamiento, sino desde el momento en que la mujer a veces no presenta sus denuncias o abandona las denuncias. Entonces, ¿qué está cumpliendo el Estado? Es cierto, la ley es clara: prevención, erradicar y sanción, pero no basta eso. No basta eso. Cuando las normas están escritas, tiene que haber control, fiscalización, y lo más importante, tendremos que añadir ahí, y yo estoy seguro que mis colegas en el Congreso vamos a estar de acuerdo, para rehabilitación de las víctimas. Pues bien, muchas gracias. Ahora sí, Julio Valdés, por favor. Buenas noches, César. Mi nombre es Julio Valdés, soy teniente general de la Fuerza Aérea del Perú en situación militar de retiro. Me presento al partido político Perú Patria Segura como número 26, cuyo líder es el señor Rafael Santos. Disculpen, buenas noches con todos. Violeta, buenas noches. Alberto, César. Además, soy doctor en administración y escritor. Honestamente les digo, yo ingreso a la política de una manera muy sui generis, muy personal, de un análisis familiar, porque yo soy un oficial retirado de la Fuerza Aérea, he cumplido 40 años de servicio, ¿no? He volado por todo el Perú, conozco el Perú de norte a sur, de este a oeste, conozco las necesidades de mis compatriotas. Yo podía seguir en mi casa con mi sueldo jubilado y escribiendo mis obras, pero quiero seguir sirviendo desde el Congreso, porque he servido 40 años en la Fuerza Aérea y quiero seguir sirviendo. Ahora, yo como militar tengo propuestas respecto a garantizar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, para evitar que vuelva a suceder lo que pasó el año pasado con la Policía Nacional, con lo cual desmembraron prácticamente el alto mando de la policía y nombraron al general número 18 para que conduzca los destinos de esa institución. Se manoseó la institución políticamente, se alteró, se violó la Constitución, porque la misión y las normas están contenidas en la Constitución, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Y lo que hicieron fue una violación a la Constitución.
Yo voy a legislar para que eso no vuelva a suceder. Voy a Bien, fiscalizar gracias. para que eso no vuelva a suceder. Además, tengo otras propuestas, no sé si las puedo seguir comentando o vamos a Claro, interrumpir. brevemente, Ok, brevemente. también tengo propuestas respecto a una preparación eficiente para la gestión de riesgos y desastres en el país, así como un desarrollo sostenible con innovación tecnológica, que la podemos ir desarrollando posteriormente. Ok, Alberto Reyes, por favor. Recordarle a los participantes que la respuesta es de 2 minutos, no es más tiempo para poder hacer más preguntas. Para ambos entrevistados, uno de los grandes problemas es la corrupción. Y la primera parte para la doctora Violeta. En el Congreso, mi colega le hizo una pregunta que no fue respondida. Otorongo no come otorongo. Hay denuncias, la Contraloría no puede intervenir directamente al Congreso, se tapan entre ellos, difieren las sesiones, y eso es una falta de respeto al ciudadano. Y en el caso específico para Julio Valdés, la corrupción en las Fuerzas Armadas. El espíritu de cuerpo, ¿sí? Le hace mucho daño a las instituciones. Yo he vestido el uniforme de la Benemérita Guardia Civil del Perú y recuerdo mucho que a uno que no tuvo deficiencia académica hubo el ritual del retiro deshonroso. Y yo no he visto en las Fuerzas Armadas el ritual del despido deshonroso. Entonces, la sugerencia es, ¿qué hacer con la corrupción en el Congreso y en las Fuerzas Armadas? Adelante, Violeta, 2 minutos. Prenda su micrófono. Prenda su Violeta, micrófono. Violeta, prenda su micrófono. micrófono, activa tu micrófono. Al parecer tiene problemas. Creo que es el internet. Un ratito para ustedes y lo que nos estén viendo en redes. Lo siguiente, la corrupción, lo que nos comentaba Julio, es cierto, pero a toda esta crisis que hemos mencionado, se suma la crisis institucional. Desde ya, por eso necesitamos una renovación política. Señor, Una renovación. Violeta. El TV Sí. digital se caracteriza por propuestas, no por comentarios. Propuesta específica. ¿Qué hacer con la corrupción en el Congreso y las Fuerzas Armadas? Entiendo. 2 minutos. Y voy a ello, voy a eso. Nosotros desde el Congreso, Al parecer hay problemas de conectividad con Violeta. Violeta, escúcheme, Violeta, escúcheme. Estaciones su... Violeta, escúcheme. Creo que no te escucha, Alberto. A ver un ratito. Ya. Julio, adelante, Julio. Tú. Ok, respecto a la corrupción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en efecto, han habido casos aislados, lo han habido en las Fuerzas Armadas. Ha habido más casos en la Policía Nacional. Muchas veces vemos a diario que la Policía Nacional delinque, el personal que está en actividad inclusive. Bueno, nosotros vamos a proponer definitivamente a que las inspectorías Ahora sí. Le sugerimos a Violeta que permita que Julio conteste y por favor estacione su vehículo porque esta es una entrevista pactada. Por favor, por respeto al público. Sí, adelante, Julio. Ok, vamos a exigir que las inspectorías de cada uno de los institutos publique, sea transparente cada una de las denuncias de algún ciudadano por corrupción y se haga el seguimiento. Hoy tenemos todos los medios para poder hacerlo vía Internet. La transparencia hoy es importantísima y el seguimiento de cualquier acto de corrupción debe estar en manos de todos los ciudadanos peruanos para poder hacer el seguimiento y ver exactamente qué cosa, en dónde está, cuál es el paso siguiente, qué cosa es lo que falta para grabar. Tú dijiste muy bien el término de la ética que existía antes. Efectivamente, antes había más honor. Creo que es un tema de la sociedad en general que vivimos. Por eso es que tenemos que tener una educación con valores desde niños, ¿no? Vivimos en una sociedad que está alterada completamente con los valores. Pero la corrupción tiene que acabar.
con transparencia y con decisión. Y debe de ser dado de baja inmediatamente el personal que comete un acto de corrupción. Dado de baja y pasado inmediatamente al Ministerio Público para que siga su proceso. Julio, para un poco aclararte, en las fuerzas, en la Policía Nacional hay mucha corrupción, hay que depurar, ¿no? Ahí no hay un triángulo de oficiales, hay un trípode. Pero en las Fuerzas Armadas, especialmente en la Fuerza Aérea, hay muchas denuncias por lo bajo de consumo, de retiro ilegal de combustible de las aeronaves, por si acaso. Es fuerte, sino que el temor es meterse a investigar. Por eso te preguntaba si la Contraloría debe entrar y que no haya el secreto militar de la quema de todos los comprobantes de las compras secretas. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo pienso que definitivamente hoy ya no debe haber nada secreto, Alberto, nada secreto. La Contraloría debe entrar permanentemente. Lo malo es que la Contraloría actúa en posterior, ustedes saben eso, ¿no es cierto? Hace el control posterior. Pero ahí debería haber alguna modificación respecto a sus procedimientos de la Contraloría. La Contraloría debería actuar antes, durante y después. De esta forma podríamos detectar eso acompañado de lo que diga la inspectoría y solucionar el problema ese, ¿no? Inmediatamente castigar al responsable si es que es responsable. Porque también es cierto, Alberto, que muchas veces por el tema de las redes sociales acusan injustamente a oficiales y a técnicos, ¿no? Hay unas personas que se dedican específicamente a eso, ¿no? A hacer daño a las personas, a dañar honras, ¿no? Son gente cobarde que se esconde tras un micro y una computadora y acusan, ¿no? Y efectivamente se llevan a cabo los procesos porque es un ciudadano que acusa. Y finalmente queda en nada porque no se comprueba nada. Hay actos también que suceden así, mi estimado Alberto, como hay actos que sí son probablemente corrupción. Y respecto a la policía, efectivamente, la cosa es mayor, pero la policía tenemos que reformarla. Pero la reforma de la policía tiene que venir desde dentro. Quienes tienen que reformar a la policía deben ser los propios policías, policías que están en el retiro, policías honestos, policías que conocen a su institución. La policía no la puede reformar, pues, Gino Costa, por ejemplo, no la puede reformar, ni Sagasti. Tenemos que hacer una reforma urgente, pero dentro de la policía. Gracias. Adelante, César. Gracias, Pues bien, Alberto. el problema que tenemos en el Perú es ético. Estamos hablando de corrupción, pero ¿cómo hacer que los nuevos congresistas, ustedes, la sangre nueva, sean personas distintas, diferentes, que se tienen que diferenciar del resto? El problema está en la ética. Se llega al Congreso y se convierten después en motorongos. Miren cuántos congresos, periodos de congresistas están haciendo lo mismo. ¿Ustedes cómo van a diferenciarse del resto? ¿Qué proponen? Violeta. Violeta. Gracias, gracias y discúlpeme por lo acontecido por la línea. Estimados, nosotros sabemos perfectamente que la institucionalidad del Congreso se tiene que recuperar. Por eso vamos, no solo la cantidad de renovación de políticos, sino también con el compromiso de ser éticos, de ir contra la lucha, además una lucha frontal contra la corrupción por nuestra propia actitud de ser personas y la ética y todos los temas de manejar transparentemente, ya que sabemos que hay un plan nacional de lucha contra la corrupción. ¿Quién está controlando? En la Constitución no tenemos ni un ápice ni un artículo que diga sobre la corrupción. Tenemos todos los ítems, pero no hay un tema que diga sobre qué hacer sobre la corrupción. Entonces nosotros impulsaremos además que debe no solo sancionarse, sino debe haber muerte civil para esos corruptos para lo posterior. Si son políticos y son funcionarios, no deben volver a la función pública. Desde adentro lucharemos y nuestra actitud lo dirá, porque somos personas que tenemos una trayectoria personal, ético, transparente, y para eso vamos nosotros para renovar la política desde allí. Muy bien, entonces, Julio. Bueno, definitivamente pienso de la misma manera que Violeta. No podemos nosotros, o torongo, no como torongo. Esa frase, nunca más. Es por eso que le pedimos a los ciudadanos que hoy día vean las hojas de vida de los que nos estamos presentando al Congreso. Vean quiénes somos. Hoy, afortunadamente, tenemos la tecnología. Hoy, por ejemplo, en mi página de Facebook, mi página de Instagram, está publicado toda mi historia, desde que nací hasta el día de hoy. Y ahí pueden ver
qué cosa he sido yo en la Fuerza Aérea, qué cosa soy actualmente, los libros que he escrito. Entonces, el ciudadano tiene que ver. Lo que pasa es que somos producto de una sociedad que no mira más allá de sus narices. Entonces, siempre el pueblo elige a gente que llega al Congreso justamente a eso, a hacer otorongos. ¿No es verdad? Tenemos que cambiar eso. Es como el tema de la Constitución, mi querido César. Algunos piden que se cambie la Constitución. Bueno, respeto las opiniones de todos, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo. Lo que necesitamos, no necesitamos una nueva Constitución, lo que necesitamos es nuevos congresistas probos y honestos, una clase política diferente. Yo le dije de un comienzo acá, yo entro al Congreso para servir, nada más que para servir. Y cuando llegue al Congreso, yo no voy a calzar con ningún tipo de preventa de este tipo de otorongo como el torongo o algo similar. Eso tiene que acabar, definitivamente sí. La ética y la moral, mi querido César, nos va a llevar muchísimos años ¿qué te digo?, lograr una sociedad de esta forma, ética y moral. Por eso tenemos que empezar con la niñez y la juventud, con una educación con valores, para que de aquí a unos años, no sé, tal vez 20 años, podamos decir, ya estamos en camino al desarrollo, porque nuestra sociedad piensa diferente. Hoy nuestra sociedad ni siquiera respeta a la mujer. Mira cómo estamos. Gracias, Sí. gracias, Julio. Okay. Julio, te voy a tomar la palabra. Yo he vestido el uniforme y tú también. Sí. El honor, la integridad, el buen nombre, no debe ser mancillado. Ahorita cualquier medio de comunicación te saca una historia, te inventa y te malogró tu prestigio personal, tu apellido, lo malogró, lo denigró. Pregunta para ambos. ¿Qué hacer para evitar la impunidad de la deshonra injusta, inmerecida de las personas? ¿Qué hacer? Violeta, tú que eres abogada, adelante. Creo que el honor de las personas es lo más preciado, ¿no? Y hay que respetar, no solo por los temas penales de querellarlos y todo esto, sino que los medios, en vez de ser de que tengan libre expresión, la mayoría, excluyo algunos en algunos casos, los medios se prestan para para esa deshonra, porque al final no hacen un periodismo de investigación, sino utilizan el libertinaje, ¿no? El libertinaje periodístico, el libertinaje de que fácil, como usted dice, después del escándalo, no importa el resto. Y cuando nos han deshonrado o nos han inventado cosas, debe haber una sanción, cualquiera que fuera, porque a veces el periodista, el investigador dice, mi fuente no lo revelo, claro, y con esa excusa de mi fuente no lo revelo, puede decir lo que quiera de uno. Yo creo que ahí debemos también incentivar, sensibilizar, pero desde el Congreso incentivar algunas normas en que pueda tener una sanción específica, porque no cabe. Hemos visto, claro, como usted dice, desde el Congreso, Torongo no come Torongo, y entre ellos, y al mejor postor venía un congresista insultando al presidente de la República o insultando a cualquier ciudadano por su investidura e inmunidad parlamentaria. No cabe eso. Nosotros por eso hemos dicho, para nosotros no debe haber inmunidad parlamentaria. Nosotros somos ciudadanos de a pie, que vamos a servir, no a servirnos ni tener privilegios. Ojalá que entremos a un consenso y vamos a debatir esos sueldos jugosos, esas facilidades, a las VIP, esas preferencias. ¿Por qué? Es más, yo tengo una crítica allí. El sueldo debe ser para lo que en la vida te preparaste, para lo que en la vida te preparaste. Si yo soy maestro y gano 4.000, debo ganar allá 4.000, porque para eso voy a servir, no a servirme, ¿no? Entonces debemos cambiar el estilo allí. Ojalá podamos consensuar. Yo quisiera tantas cosas, pero hay que consensuar internamente. Gracias. Adelante, Julio. Bien, respecto al tema de liderar a las personas, ¿no? Y al apellido de las personas. Efectivamente, Violeta ha tocado el tema de la prensa, digamos, formalizada. Pero hay otra prensa que corre por las redes sociales. Hoy yo puedo crear mi propio periódico, mi blog, todo este tema, ¿no? Y ahí empiezo a difundir sandeces, empiezo a difundir mentiras, oprobios, y qué sé yo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar alguna forma en el Congreso, yo exactamente no tengo ahorita la respuesta y no soy abogado, que se sancione a ese tipo de gente, porque esos no son periodistas, son pseudo periodistas o pseudo abogados, ¿no es verdad? Entonces, que de alguna forma les bloqueen las cuentas de Facebook, las cuentas de Instagram, para que dejen de seguir
haciendo daño. Porque esto no construye, solo destruye, ¿no? Entonces, con una falta de ética absoluta, ¿no? No pensando en el daño que le hacen a estas personas, ¿no? Llevándolos a un proceso al Ministerio Público muchas veces por este tipo de denuncias, y están 3, 4 años para que al final, obviamente, salgan libres. ¿Por qué? Porque no ha habido nada, absolutamente nada. Simplemente fue la denuncia provocada por este tipo de gente, con el ánimo de hacer daños. Inclusive, yo sé que este tipo de gente después salta a la palestra, ¿no es verdad? Para tratar de ser congresista o algo por el estilo, buscar un puesto político. Esa es mi idea, Alberto. César, adelante. Violeta y Julio, ustedes tienen amplia experiencia en el sector público. Desde el Congreso, ¿qué se puede hacer o qué van a hacer de lograr una curul para hacer más eficiente la gestión pública? Violeta. Muchas gracias. Entendemos que tenemos 11 sistemas administrativos. Dentro de esos 11 sistemas administrativos tenemos procesos. Lo que tendríamos que acortar son los procesos, porque los procesos son en parte burocráticos que no son necesarios y tenemos que recortar esos procesos y hacer que la gestión sea transparente, además poniendo en transparencia general a todas las instituciones interconectadas. Yo no necesito, después de ingresar a una mesa de partes, irme a otra oficina y buscar una cita. En automático debo saber, entrando a una página de transparencia, cómo está mi expediente, porque ahí nace la corrupción exactamente. Entonces, disminuir los procesos y que los sistemas administrativos se deben verificar cuál es necesario y cuál no es necesario. Y lo más importante, la ley Servir debe implementarse y además entrar en pleno control y una reorganización, reestructuración del personal dentro de los sistemas administrativos, porque allí, ¿qué hace un abogado en contabilidad si no tiene especialidad? ¿Qué hace un maestro en área legal si no tiene una especialidad? Entonces nosotros tenemos que hacer una reestructuración y que Servir debe entrar a verificar los temas de los recursos humanos en cada institución. Entonces, es achicar los procesos. Julio. Bien, de acuerdo con Violeta, el proceso es un sistema que permite entrada y salida. Hoy, esos inputs se pueden detectar perfectamente y en base a ese sistema uno tiene una estrategia para poder lograr la entrada y la salida. Y eso se diseña, y eso está diseñado en el Estado. Sin embargo, cada presidente o cada ministro que ingresa a las carteras diferentes, pues tiene aparentemente que pagar muchos favores. Entonces, los ministerios están inflados de gente, muchísima gente, y eso conlleva la burocracia y una serie de cosas que los hacen totalmente elefantiásicos, ¿no? Los hacen totalmente ineficientes. Lo que tenemos que hacer efectivamente es cumplir los procesos que ya están establecidos y eso va a ocasionar que disminuyamos personal. Definitivamente, tenemos mucho personal en cada ministerio, ¿no? Y eso es causa de ineficiencia. La gestión pública es ineficiente por eso. Entonces, probablemente hay un costo social, sí, habrá que asumirlo. Habrá que asumirlo, pero no podemos, la gente no puede estar ganando pues dinero del Estado, ¿no es verdad? O a costa del Estado sin hacer un trabajo productivo, ¿no? Hoy con todos los sistemas informáticos no necesitamos lamentablemente tanta gente. Esa gente habrá que reubicarla en los lugares que se necesita. Hoy se necesita muchísima gente en provincias. Habrá que reubicar las provincias a diferentes sectores que lo pueden necesitar. Sí. A ver, cambiemos un poquito el tema. Vamos a hablar sobre los contratos, los grandes megacontratos o concesiones que hace el Estado. Hace poco el Tribunal Constitucional falló a favor de Telefónica porque una deuda que legalmente fue dilatada en el tiempo como estrategia, al final el Estado va a recuperar un dinero a un valor no actualizado. La pregunta que yo les hago es bien precisa. ¿Qué hacer con esas empresas transnacionales que por facultad del Ejecutivo hace renovación de contratos antes que se venzan, inclusive teniendo deudas, teniendo juicios laborales, habiendo incumplido las normas, se les renueva concesiones, se renuevan contratos, especialmente los de pesca, no hay un control. ¿Qué hacer con esos megacontratos? ¿Cómo controlar? Está bien la libre contratación con el Estado, pero hay algo ahí que está oliendo mal. ¿Qué hacer específicamente? ¿Qué hacer, Violeta? Muchas gracias. Primero, incidiríamos en que haya revisión de los contratos. Hay contratos lesivos que, como decía, hacen nuevamente su renovación antes de culminar. Pero además de eso, ahora tenemos la
cláusula anticorrupción, que tendrían que incluir en todos los contratos, y debe haber además una sanción expresa, objetiva y ejemplar, porque si tenemos ya la cláusula anticorrupción que dejó el gobierno nacionalista, el presidente Ollanta, ¿por qué no están tomando cada una de las instituciones en cada uno de los contratos con las empresas? Entonces allí hay algo, como se dice, que huele mal. Y revisión plena de los contratos acorde de la realidad además. Julio. Sí, en efecto, la cláusula anticorrupción es vital para todos los contratos de grandes dimensiones. Pero fíjense, por ejemplo, el contrato que se firmó y que se hizo, pues se construyó la carretera interoceánica. Costó muchísimo dinero, ¿no? Pero no se evaluó verdaderamente la cantidad de movilidad que iba a transitar por esa carretera, que hasta hoy no se utiliza verdaderamente, ¿no? Dinero que se ha podido destinar a otros sectores que sí lo iban a necesitar, ¿no? Yo pienso igualmente que los contratos tienen que ser fiscalizados permanentemente, ¿no? Y la transparencia juega mucho en esto. Si todos los ciudadanos estamos enterados, todo debe estar en el portal. Ahora con la internet no hay pierde, cualquier ciudadano puede denunciar inmediatamente si ve una observación. Todos somos parte del problema, Alberto, todos los peruanos. Y tenemos que estar atentos a eso para poder denunciar. Julio, tú que eres de la FAB, una pregunta. ¿Sirve el satélite que se compró? ¿Sirve específicamente al Perú? ¿Le sirve? Bueno, el satélite no lo compró la FAB, ¿no? Lo compró el Ministerio de Defensa con CONIDA. El satélite tenía una función, sí, es un elemento muy útil el satélite. Eso se compró en el gobierno del señor Ollanta Humala. Tiene funciones específicas, sino que mucha gente no lo percibe así. Es un satélite que puede usted diferenciar de, por ejemplo, un botón basta de muestra, ver los cultivos en una determinada zona y determinar, valga la redundancia, si ese cultivo es coca, es amapola o es anís, a través de unos colores. Entonces detecta, y eso ayuda mucho para la lucha contra el narcotráfico, ayuda mucho para la erradicación. Este satélite nos puede detectar, por ejemplo, movimientos de aguas, movimientos de los cauces de ríos, y con eso Senami puede predecir algún tipo de desastre ocasionado por un fenómeno natural. Entonces todo está coordinado, el satélite sirve. El tema del satélite es que tiene una duración de 10 años, a los 10 años solamente ya se vuelve obsoleto, ¿no? Pero creo que fue una buena compra. Yo no participé en esa compra porque eso lo hizo CONIDA, con el Ministerio de Defensa, pero sí vi las especificaciones técnicas en ese momento, Alberto, y me parece que sí fue una buena compra. Adelante, César. Ok, ese es un punto para Ollanta Humala. Muy bien. Bueno, es la verdad, o sea, no, al margen de quién lo compró, o en qué gobierno se compró, técnicamente, digo técnicamente, porque tenemos que actuar así, no podemos tampoco echarle barro a alguien que no, si hizo algo malo, bueno, habrá que decirle lo malo que hizo. Pero yo creo que el tema del satélite fue algo aceptado. Violeta, tú por razones de estudio estuviste vinculada tanto a China como a Corea. Desde el Congreso puedes invitar algo o trabajar algo que se adecue al desarrollo peruano, que sea un modelo económico de desarrollo allá en China y en Corea. Ambas ya son potencias económicas. ¿Podemos lograr nosotros eso que quizás tú lo has visto in situ allá? Sí, muchas gracias. Mire, felicito a Julio que hagamos políticas de este tipo. Tenemos diferentes camisetas, pero todos debemos sumar para llevar adelante nuestro país. Y eso debe ser de los políticos, no la mezquindad. ¿Sabe? Y debe haber una política de Estado para que del A a la Z, el que se quedó en la D, el que llega sigue la E, el que llega sigue la F, y así sucesivamente, y podemos generar buena política para nuestro país. Le felicito, de verdad, esta actitud. Segundo, ¿qué es lo primero? De China y Corea, es un ejemplo para nosotros. Por ejemplo, uno de ellos, Corea, tiene todo una ciudad que ha electrificado reciclando los residuos sólidos. Acá en el Perú, ¿cuánto de residuo tenemos? ¿Y cómo podemos utilizar para dar energía a lugares que no tienen? Entonces sí, convocaría. Es bueno, el nacionalismo no implica chauvinismo, sino es un nacionalismo integrador. Y para eso, con los países que nos llevan
la delantera, debemos, justamente el gobierno nacionalista hizo eso, las transferencias tecnológicas, y eso es muy importante, y encaminaremos desde el Congreso, llegaremos a un consenso con nuestros colegas. Como digo, no solo depende de mí, pero sí lo propondré para que nuestros queridos compatriotas también se sumen a ello. Hay muchos ejemplos que repetir, no solo por el desarrollo económico, sino también el desarrollo social. Y lo más importante que toman en cuenta es el desarrollo del ser humano, de las personas, sus recursos humanos, que es lo más importante. Bien, Julio, por tu experiencia como teniente general de la Fuerza Aérea y más de 40 años trabajando en el sector público y privado, ¿qué podemos hacer desde el Parlamento Nacional en temas de seguridad? Mira la delincuencia, mira todo lo que pasa en el país. ¿Qué se puede hacer? A veces pensamos que es un problema simplemente de represión. ¿Qué opinas? Bueno, definitivamente es un problema sumamente álgido, sobre todo ahora que estamos viendo el tema de la migración, que ha habido, no ha habido pues un control migratorio adecuado, y ha ingresado personal extranjero, ¿no? Con todo tipo ¿cómo se llama?, de malas ideas, ¿no? De malas costumbres, y están haciendo acá muchísimo daño. La seguridad ciudadana no solamente es problema de la policía. Aquí hay varios actores. Uno es el Ministerio Público, otro es la policía, otros son las municipalidades, ¿no? Otros son los mismos ciudadanos que tienen que colaborar con la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay un nuevo Código Procesal Penal, y en ese Código Procesal Penal le dan la investigación criminal al fiscal. Y le quitaron a la policía esta potestad. Entonces, eso lo debe conocer muy bien Alberto. Entonces, el fiscal no está preparado para hacer investigación criminal. El fiscal es un abogado. El fiscal estudia derecho. El policía estudia justamente el tema criminalístico, investigación criminalística. Entonces, hoy por hoy, la policía captura al delincuente, lo lleva a la comisaría donde debe estar el fiscal, y el fiscal lo libera. Lo libera justamente yo pienso, por desconocimiento, ¿no es cierto?, de cómo actuar en una investigación criminal. Eso está pasando a diario. A diario los fiscales están liberando a delincuentes. Y ese delincuente sale y a las poquitas horas vuelve a cometer delitos. Inclusive algunos han asesinado personas al salir de la comisaría. Y eso tiene que parar, ¿no es cierto? Yo sí, si llegara al Congreso voy a promover una iniciativa para que definitivamente se modifiquen los artículos que le dan a la Fiscalía el tema de la investigación criminal, para que vuelva la policía. Pero la policía tiene también que profesionalizarse muchísimo más de lo que hasta ahora está en el tema de investigación criminal. Gracias. Una pregunta cambiando el tema. Sector salud, el sector salud. Nosotros tenemos salud, tenemos el MINSA, tenemos el sistema de salud militar, el sistema de salud policial y tenemos varios más. ¿Seguimos con lo mismo? ¿Unificamos el sistema de salud? Le voy a explicar un caso. Estuve en provincia. Yo actualmente estoy afiliado de salud. Y en el lugar donde yo estaba, no había un hospital de salud. Me fui a atender al hospital del MINSA y me dijeron que no me podían atender, por más que estaba intoxicado, porque yo estaba asegurado a salud. Igualito le pasa a los policías cuando quieren, de Arequipa, que quieren atenderse en un hospital que no es de la policía. ¿Seguimos con lo mismo? ¿Qué diagnóstico ha hecho su partido y qué cosas proponen? Adelante, Violeta. Muchas gracias. Nosotros en el gobierno nacionalista propusimos la unificación de la salud y creo que no llegamos hasta consensuar, pero sin embargo se dio presupuesto de 2 a 4% del PBI y eso se trabajó en los 3 temas, infraestructura, personal, o sea, y además implementación. En ese sentido, nosotros proponemos la unificación de la salud, pero además de eso, priorización de la salud en primera atención. No debemos esperar que lleguen a los hospitales. Para eso debemos incentivar la implementación de los centros de salud que deben estar con personal capacitado, no solo como una sala de recepción de primeros auxilios, sino capacitado
para dar las atenciones necesarias y hasta de urgencia a un primer nivel. No esperar que lleguen a los hospitales y puedan colapsar. Y le digo un ejemplo, como usted lo decía, en la mañana llamo por un familiar que tiene 70 años, está en Padomis y ya tiene la vacuna y me dicen que no se sabe. Después del 21 de marzo le van a llamar a ver si es todavía pasible para la vacuna. Y le comento, ¿es diabético? No, igualmente, nosotros ahorita solo estamos con la gente de 80 años y todavía no sabemos. Le diremos cuándo le va a tocar. O sea, veto a saber. Se debe Gracias. unificar la salud y es urgente. Gracias. Adelante, Julio. Comienza. Bien, yo también estoy de acuerdo en unificar la salud. No quiero tocar acá los hospitales de la Fuerza Armada y la Policía Nacional porque tienen un régimen especial, a pesar de ser del Estado. Sin embargo, pienso que definitivamente lo que acabas de mencionar, el problema de la DINSA con la salud, tiene que unificarse. Y tiene que unificarse de una forma completa, es decir, informáticamente. Los sistemas tienen que estar enlazados, ¿no? Todos los pacientes deben estar... Hoy tenemos toda la tecnología para hacerlo. O sea, no hay pretexto para ello, ¿no? Y eso tiene que tener un plazo corto. No puede ser posible que hoy suceda lo que tú has mencionado, que llegas a un lugar intoxicado y no te atienden porque simplemente no eres del sistema. Eso no puede pasar, eso tiene que unificarse de todas maneras. Tiene que promoverse en todo el territorio nacional la atención primaria. Es decir, postas médicas, César, Alberto, bien implementadas, ¿no? Con todo el nivel que marca las normas ISO, con las normas con que se basa el sistema de salud a nivel mundial, ¿no? Y eso no existe. Hoy, por ejemplo, de las 3.000 postas solamente habían 400 que funcionaban. Pero ¿qué postas tenemos? No sé si ustedes han tenido oportunidad de verlas. Son postas realmente que no tienen pues, los medios, no tienen nada, no tienen cómo atender a una persona que llega mal del corazón, ¿no? Eso, sumado a los bajísimos sueldos que tiene el personal de la salud, bueno, pues hace que sea un desastre esto. Y esto tiene que cambiarse definitivamente. Listo, gracias. Comienzan las ping-pong, César. Bien, las preguntas ping-pong son aquellas que decimos una palabra y ustedes contestan con otra palabra, máximo 2 o 3, pero rápidos. Empezamos con Violeta. Corrupción. ¿Qué vas a hacer? Alberto, contra la corrupción, cambiar de Sí. actitud, pero además de eso es cambiar a las personas y reestructurar el estado de la burocracia. Más cortito, delincuencia. Lucha frontal, Pobreza. inclusión social, Hambre. trabajo para todos los peruanos, pero además de eso, la alimentación, que llegue a los programas sociales. Desnutrición infantil. Desde los colegios incentivar a monitorear a los niños con el programa Cuna Más, ampliación del programa Cuna Más, pero también la alimentación en los primeros años. Aborto. Ya tenemos la despenalización en algunos casos. Eutanasia. Debatible. Pandemia. Presencia de Estado efectivo. Deforestación, o sea, la tala indiscriminada. Compromiso de los peruanos y una convivencia armoniosa entre los seres humanos y el medio ambiente. Feminicidios. Lucha frontal contra la violencia y el feminicidio. Minería informal. Incentivar la formalización plena y lucha frontal contra la informalidad que no obedecen a la formalización. Bien, ahora Julio, la misma pregunta para ti. Empezamos. Corrupción. Destruirla, Delincuencia. acabarla, Pobreza. acabarla, Hambre. nunca más, Desnutrición infantil. nunca más, Aborto. debatible, Eutanasia. debatible, Informalidad. lograr la formalidad inmediata, Pandemia. eficiencia del Estado para controlarla, Deforestación. acabarla, Feminicidios. terminarlo, Minería informal. formalizar, Alberto. Otras picaditas, Violeta. Ambulantes. La formalización plena con oportunidades. Transporte público.
reordenamiento total, desempleo, capacitación y formalización de los empleos, unión civil, debatible, migración ilegal, control, igualdad de oportunidades, trabajo conjunto. intereses bancarios, Tenemos que reformar, pena de muerte, debatible, narcotráfico, lucha frontal y sancionarlos, deuda externa, control, transformación digital. es urgente. Para ti, estimado Julio, ¿qué Sí. hace con los ambulantes? Formalizarlo, Transporte público, mejorarlo sustantivamente. desempleo, Trabajo, unión civil, no estoy de acuerdo. migración ilegal, Controlarla y el ejército a cargo de la frontera. igualdad de oportunidades, Completamente de acuerdo. intereses bancarios, Bajarlos, pena de muerte, debatible. narcotráfico, Acabarlo completamente. violación sexual, Pena máxima para los violadores. deuda externa, Reducirlo. transformación digital. Inmediata. Pues bien, ahora en este tiempo les vamos a dar 3 minutos o clock para que ustedes digan sus propuestas con libertad, aquellas que consideran que el público necesita escuchar. Empezamos con Marisol. Violeta Marisol. Gracias. Queridos compatriotas, mi nombre es Violeta Oliveros, mujer como ustedes, mujer de pueblo, como hija de una emprendedora. Lo que quiero es simplemente sus sueños, encaminarlos a mis sueños. Oportunidades para recuperar los programas sociales y puedan no solo cerrar las brechas de la pobreza, sino implementar las guarderías laborales institucionales para que nuestras madres puedan salir a trabajar tranquilo, dejando en un lugar sano a sus hijos. Más empleo y capacitación para las mujeres y para los jóvenes, la secundaria técnico-comercial, para que cuando nuestros jóvenes salgan del colegio no salgan a la calle sin oficio, sino puedan ellos seguir su estudio universitario incentivándose con el empleo, porque ya tenemos muchos jóvenes que no solo son el futuro, sino son el presente, y por eso quiero ser su voz en el Congreso para ir de la mano con ustedes. Este Congreso que nosotros queremos representar debe ser un nuevo Congreso, con gente de a pie, con gente que tiene una trayectoria de servicio social, pero además de eso, en búsqueda del bien común para todos. Ustedes saben, Ollanta Humala tiene experiencia de gestión, pero además de eso, con un hito marcado de inclusión social y con Ollanta, con experiencia desde el 29 de julio, se empezará a gobernar, que nuestro país requiere un gobernante, un líder con experiencia urgente en estos momentos, no un aprendizaje recién de un año, medio año, porque la pandemia nos tiene en las puertas allí a nosotros en el límite. Por eso, con Ollanta, un futuro seguro para el Perú. Palabra de mujer. Adelante, Julio. Muy bien, muchísimas gracias. Yo, Julio Valdés, soy una persona que, como les dije, he trabajado 40 años para el Estado peruano. Hoy gozo de mi pensión, de la cual depende mi madre y mi esposa, porque ya mis hijas son casadas, tengo 3 nietos. Ingreso a la política, y hablando de nietos, ingreso a la política incentivado por estos niños, por estas 3 criaturas a las que adoro, porque quiero un Perú diferente para ellos. No quiero lo que hemos vivido nosotros, lo que vemos a diario, los temas de corrupción, los temas de violencia contra la mujer, los temas de narcotráfico, ¿no? Los temas de otorongo, no como otorongo. Quiero otra cosa para mis nietos, quiero otra cosa para mi Perú. Yo como militar defiendo y voy a defender la institucionalidad de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú. Voy a velar por la familia, por el bienestar de la familia militar policial. Voy a velar por el bienestar del personal civil de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como el personal de la salud de los institutos, porque están totalmente olvidados. Voy a solucionar el problema de la inequidad causada por el decreto ley 1173 con respecto a las pensiones.
Quiero legislar por una gestión de riesgos de desastres eficiente. Nuestro país está propenso a sufrir cualquier tipo de desastre ocasionado por un fenómeno natural y no estamos preparados. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales no tienen la ayuda que necesitan del gobierno central. Por eso es que la reconstrucción de Pisco demoró tanto. Por eso es que la reconstrucción de Piura demoró tanto. Hoy en Piura estamos sufriendo un grave problema con la salida del río. ¿Y qué hicieron las autoridades? Por eso quiero legislar para una gestión de riesgos eficiente. Quiero legislar para un desarrollo sostenible con innovación tecnológica, que vaya camino al primer mundo, llegar a ser un país de valor con exportador de valor agregado, solucionar el problema de la minería ilegal en la Amazonía, la depredación de la Amazonía. La Amazonía es más del 60% del territorio de nuestro país. Es una fuente de riqueza y de trabajo para todos los peruanos, pero debemos cuidarla. Árbol que se cae, árbol que se siembra, ¿no? Y la deforestación nos está haciendo muchísimo daño, así como la minería ilegal. Tenemos que formalizar las actividades, tenemos que lograr que el servicio de vigilancia de la Amazonía, a cargo de la Fuerza Aérea, entre en funciones, porque ese servicio va a protegernos electrónicamente todo el espacio electromagnético de las selvas. Vamos a capacitar y actualizar a los actores más importantes en este tema, que son el MINAN, las GOARES y los gobiernos locales. Por eso yo les pido a todo el pueblo peruano que analice y que vea los perfiles de cada candidato. Hoy pueden entrar a las páginas Facebook de cada uno de los candidatos al Congreso y ver su hoja de vida y ver quién es esa persona. Ya basta de votar por votar. Vayan a votar con conciencia, ¿no? Y yo creo que Perú Patria Segura es una magnífica opción para el Perú. Rafael Santos es un hombre de experiencia, también ha sido 2 veces alcalde, ¿no? Es un hombre sincero, honesto y trabajador, ¿no? Por eso yo les pido que voten también por Perú Patria Segura y por Julio Valdés al Congreso con el S26. Muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestros candidatos esta noche. Violeta Marisol Olivero Sotomayor, quien postula con el número 2 por el Partido Nacionalista Peruano, cuyo candidato Ollanta Humala también está postulando a la presidencia. Y hemos estado también con el general FAT, Julio César Valdés Pomareda, quien postula como el número 26 por el grupo Perú Patria Segura, cuyo candidato presidencial es Rafael Santos. Pues bien, hemos estado con mi colega Alberto Reyes Villanueva y le agradecemos por haber participado en este programa Hablemos de Política mediante Universal TV Digital. Palabras finales, Alberto. Gracias, Violeta Oliveros. Gracias, Julio Valdés, por el nivel alturado del intercambio de opiniones. Eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que nosotros podemos tener, como dijo Violeta, camisetas diferentes. Pero sentados en el Congreso, la camiseta que tiene que estar ahí es la camiseta peruana. Es inaudito que en el siglo XXI se esté hablando de oposición. Lo que se tiene que hablar es del voto responsable. Si es que hay que apoyar al gobierno y tiene la razón, se le da, y si no, hay que corregirlo, y hay que fiscalizarlo, y hay que decirle bien las cosas. Lo que nosotros como ciudadanos nos preocupa del Congreso son 2 puntos. Por favor, apúntenlo. Por favor, es un pedido de muchos amigos. Sí, yo soy docente universitario y recibo muchas secuencias. La una es, ellos siempre se preguntan por qué el Congreso tiene un tiempo de receso muy largo, debiendo ser un mes, tiene un receso de casi 1/3 del año. Eso es inaudito. Y lo segundo, el Congreso, que es el ente encargado de fiscalizar, es aquel que tiene que dar el ejemplo con la fiscalización. No es posible que el Contralor, el Contralor del Congreso no dependa de la Contraloría. Entonces nosotros queremos ver no solamente buenas propuestas ni decisiones, nosotros queremos ver que se hable con el ejemplo, que el ciudadano vea que tenemos buenos representantes. ¿Sí? Acuérdense, el mandante es el pueblo. ¿Sí? Los gobernantes son mandatarios, los primeros que deben cumplir la ley. ¿Sí?
y veo que ustedes tienen vocación de servicio, les deseamos lo mejor. Palabras finales, César. Pues bien, suscribo todo lo dicho por Alberto Villanueva y rescato dos cosas. Primero, la continuidad administrativa, que ya lo han dicho los candidatos, quien esté en el Congreso, quien esté en el gobierno, que exista esa continuidad administrativa, porque eso nos va a ayudar al desarrollo del país. Y segundo, la famosa frase popular, zapatero a tu zapato. Es decir, las personas tienen que estar donde deben estar. Entonces, Violeta Oliveros, te deseo muchos éxitos en el Congreso. Julio Valdés, también muchos éxitos y que logren metas. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Igualmente. Muchas gracias, César. Que Dios les Muchas bendiga. gracias, Julio. Violeta, Gracias, Gracias, igual, Alberto. muchas gracias. gracias. Que Dios los Gracias. bendiga y éxitos. Gracias, gracias. Igual a ustedes. Muchas gracias. Buenas Éxitos, noches. Julio. Gracias, Alberto, y gracias, Violeta, César. igualmente. Hasta la Éxitos, vista. éxitos. Gracias. Estuvimos por Universal TV Digital. Amigos, muy buenas noches.